Here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't. Yo les voy a dar una pequeña introducción sobre el ruido ambiental. El ruido ambiental es un problema mundial que, sin embargo, la forma en que el problema es tratado difiere considerablemente dependiendo de su país y de su cultura, de su economía y política. Bueno, aún así el problema persiste incluso en áreas donde se han utilizado numerosos recursos para poder regular, evaluar y amortiguar las fuentes de ruido, o también para la construcción de barreras de ruido. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Se han hecho esfuerzos actualmente para poder reducir el ruido del tráfico en su origen. Incluso los coches actuales que ahora vemos son mucho más silenciosos de los que había hace 10 años atrás, pero aún así el volumen del tráfico ha aumentado tanto que el esfuerzo que hace al construir coches más silenciosos ha sido inútil. Bueno, y el nivel de molestia también ha aumentado. Bueno, fabricar coches más silenciosos parece haber mitigado el problema durante un tiempo, pero lo cierto es que no se ha eliminado nada. Y bueno, también hicieron una investigación de estos que proponen en general clasificarlos y en lo posible cuantificarlos, como son las relaciones de causa y efecto. Bueno, la aplicación de las tareas de planificación y de evaluación de impacto potencial. Bueno, debido a la importancia que se da por las consecuencias que viene a afectar social y económicamente, se han hecho un estudio laboral, por la cual el estudio dio aportes muy importantes, que por esta razón las relaciones de causa y efecto se conocen detalladamente, a tal punto que se encuentran normalizadas por la Organización Internacional de la Normalización ISO de 1990, la cual la metodología empleada ha sido la evaluación de los efectos sobre la población expuesta durante mucho tiempo a ruidos de origen laboral, de características conocidas. Y bueno, también ha llevado a cabo extensos estudios sobre los efectos de interferencia con algunas actividades, como por ejemplo sería la comunicación oral, y en ahí estaría la interferencia de la palabra. Siguiendo, les voy a explicarles qué es el sonido y qué es el ruido. Bueno, comenzamos con el sonido. Puede ser definido como cualquier variación de presión que el oído humano puede detectar. Por ejemplo, un movimiento ondulatorio se inicia cuando un elemento se pone en movimiento a la partícula de aire más cercana. Dependiendo del medio, el sonido se propaga a diferentes velocidades. Por ejemplo, en el aire el sonido se propaga a una velocidad de 340 metros por segundo. En líquidos y sólidos la velocidad es mayor. Por ejemplo, en el agua la velocidad de propagación es de 1500 metros por segundo y en el acero es de 5000 metros por segundo. Seguimos. ¿Qué es el ruido? El ruido es una sensación sonora molesta. El ruido ambiental, como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas. El ruido es un regulador de la contaminación acústica, la cual nos molesta y molesta a todos en el medio ambiente. Bueno, seguimos. Les hablaré acerca de los niveles de ruido típicos. Comparado con la presión estática del aire, las variaciones de presión sonora audible son muy pequeñas. Estos van de un rango de 20 micropascales hasta los 100 pascales. 20 micropascales corresponde al umbral auditivo medio del ser humano, es decir, los 0 decibeles. Y los 100 pascales es tan alta que causa dolor y por lo tanto es llamado umbral del dolor. Bueno, en esta tabla les voy a mostrarles acerca de la presión acústica, en qué situaciones se da y qué efectos tienen en la salud. Por ejemplo, de 0 a 30 decibeles es el silencio, es el umbral de audición, como les dije. De 30 a 40, eso se da en el dormitorio y es normalmente donde uno descansa. De 40 a 50 decibeles es en la sala de estar, donde está la tele o donde nosotros conversamos. De 50 a 60 decibeles se da en la conversación de comercio, es decir, en los mercados. El nivel de fondo, esto se da en la vida social. Bueno, de 60 a 70 decibeles se da en la industria y estos sonidos ya causan molestia. De 70 a 90 decibeles se da, por ejemplo, en el tráfico, cuando escuchamos música con auriculares y en algunas herramientas de las fábricas. Y esto nos causa alteraciones cardíacas en las hormonas y también algunas lesiones auditivas. Seguimos, de 90 a 120 decibeles. Estos se dan en las sirenas de las patrullas
y también en las discotecas. Estos ya también causan lesiones neuronales. Luego tenemos 120 decibeles, el motor del avión. Esto ya también pertenece al umbral del dolor. Y los mayores a 120 decibeles, como por ejemplo una explosión, un disparo, podrían causar sordera permanente. En este gráfico nosotros vamos a ver la red de ponderación A, que también es denominada la red de compensación A. Estos se van a aplicar a los sonidos de bajo nivel. En cambio, como vemos en la curva C, estos se van a aplicar a niveles elevados. Seguimos hablando ahora acerca de los tipos de ruido. Comenzamos con el ruido intermitente. Este ruido se da, por ejemplo, cuando existe un estado de calma y de un momento a otro comienza a hacer bastante ruido. Por ejemplo, cuando pasan vehículos aislados, aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Seguimos con el ruido continuo. Como su nombre lo indica, estos se dan de manera constante, como por ejemplo en ventiladores, bombas, equipos de proceso. Bueno, seguimos. En los tonos en el ruido. Los tonos molestos pueden verse generados frecuentemente por las máquinas por partes rotativas, tales como motores, cajas de cambio, ventiladores y bombas. Estos a su vez crean tonos. Y finalmente tenemos el ruido impulsivo. Este ruido impulsivo se puede decir que es el más potente porque se da de una forma tan fuerte que puede causar sordera, como por ejemplo las explosiones, el ruido de un martinete, una troqueladora o una pistola. Estos son los llamados ruidos. Ahora vamos a hablar acerca de la propagación de ruido ambiental. Bueno, los factores más importantes que afectan esta propagación son el tipo de fuente, puntual o lineal, la distancia de la fuente, la absorción atmosférica, el viento, la temperatura y gradiente de temperatura, los obstáculos, la absorción del terreno, las reflexiones, humedad y finalmente tenemos la precipitación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre lo que es las fuentes de contaminación de ruido. El ruido específico es el ruido procedente de la fuente sometida a investigación. Dicho ruido es un componente de ruido ambiental y puede ser identificado y asociado con el foco generador de molestias. Bueno, el ruido residual es el ruido ambiental sin ruido específico. El ruido residual es el que permanece en un punto bajo ciertas condiciones, cuando el ruido de la fuente específica se suprime. Para evaluar todo esto, lo que es el ruido residual, vamos a utilizar varios métodos, muchos de los cuales se describen en este folleto. Los métodos de evaluación pueden ser desde los más drásticos, como el cierre de una planta de producción, para evaluar el ruido residual, hasta sistemas sofisticados en los que se incluyen mediciones simultáneas y correlacionadas en varios puntos cercanos y lejanos de la fuente. También les voy a hablar un poco de lo que es las fuentes principales de emisoras de ruido. El tráfico puede ser 4. Uno es el tráfico, la circulación de vehículos, que aproximadamente está en 80% de ruido en una ciudad. Otro vendría a ser lo que es las obras, construcciones industriales aproximadamente, que cuenta con 10% de ruido total. Los ferrocarriles, que están en un 6% de ruido producido, y los bares locales, ambientes musicales, que cuentan con un 4% del ruido restante. También vamos a hablar cómo podemos identificar la fuente de ruido. La evaluación de ruido se hace generalmente considerando el impacto de una fuente de ruido específico. Por ejemplo, el ruido procedente de una fábrica determinada. Esta no es siempre una tarea fácil, porque prácticamente todos los entornos utilizan un gran número de fuentes distintas que contribuyen al ruido ambiental en un determinado punto. También vamos a hablar sobre lo que es la propagación de ruido ambiental, que está básicamente dividido por factores. Los factores más importantes que afectan la propagación de ruido son, por ejemplo, el tipo de fuente, ya sea puntual o lineal, distancia desde la fuente, absorción atmosférica, el viento, la absorción de terreno, las reflexiones, la precipitación, la humedad y la temperatura y gradiente de temperatura. Bueno, básicamente todos estos factores deben de tener muy en cuenta para obtener un resultado representativo tanto en la medida o en el cálculo. Las normas especificarán condiciones para cada factor. También vamos a hablar de los tipos de fuente de ruido. Tenemos varias, por ejemplo, la fuente puntual es la energía sonora se propaga de forma esférica, por lo tanto el ruido va a estar situado en todos los puntos. La fuente lineal es una fuente de ruido que es de dirección recta y es básicamente estrecha. Y de barreras, que la reducción de ruido causado por una barrera depende de un factor.
la diferencia de la trayectoria de la onda sonora al viajar por encima de la barrera comparado con la transmisión directa hacia el receptor. También podemos ver lo que es el viento y la temperatura, que nos dice que la velocidad del viento aumenta con la altitud, la cual desviará la trayectoria del sonido para hacerla converger en el lado situado a favor del viento y crear una sombra en el lado fuente que se encuentra en contra del viento. También vamos a hablar de lo que es la atenuación atmosférica. Para poder hablar de esto vamos a contar con 6 puntos que contribuyen a este. Ya puede ser la distancia desde la fuente, la temperatura ambiental, la presión ambiental, el contenido frecuencial del ruido y la humedad relativa. Y así como que también el ruido afecta en el terreno. Por ejemplo, el sonido reflejado por el terreno interfiere con el sonido propagado directamente, el efecto del suelo directamente cuando se trata de superficies. En este caso podemos encontrar 2 tipos de superficies, que es una superficie dura y una superficie blanda. De acuerdo a esto, se calcula las bandas de frecuencia para tener en cuenta el contenido frecuencial de la fuente de ruido. Bueno, eso sería todo, chicos. Bien, yo les hablaré sobre los efectos en la salud del ruido ambiental. En esos tenemos los efectos auditivos y los efectos no auditivos. Los efectos auditivos. El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. El efecto auditivo provocado por el ruido ambiental se llama socioacusia. Cuando una persona se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído. Esta es una señal de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada son permanentes. Sobre los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición de la fuente de ruido no cesa, este puede ser permanente. Así, la sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. No solo el ruido prolongado es perjudicial, ya que un sonido repentino de más de 160 decibeles, por ejemplo el sonido de una explosión o de un disparo, ese puede romper el tímpano y causar otras lesiones irreversibles. En las afecciones auditivas que produce el ruido tenemos el desplazamiento temporal del umbral de audición. Como dice el nombre, es un desplazamiento temporal. Esta consiste en una elevación del umbral producida por la presencia de un ruido, existiendo una recuperación total a cabo de un periodo de tiempo, siempre y cuando no se repite la exposición a este ruido y se produce habitualmente durante la primera hora de exposición al ruido. Y el otro tenemos el desplazamiento permanente del umbral de audición. Este es permanente, ya que si esta exposición de ruido no se somete a numerosas veces y durante largos periodos o años, la recuperación del umbral va siendo cada vez más lenta y dificultosa hasta volverse irreversible. Este desplazamiento permanente del umbral de audición está directamente vinculado con la presbiacusia. Se trata de una pérdida de sensibilidad auditiva a causa de los efectos de la edad. Y los efectos no auditivos. El ruido no ambiental, además de afectar el oído, puede provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Estos se tratan de unos efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física. Depende de las características personales. Al parecer, el estrés generado por el ruido se modula en una función de cada individuo y de cada situación. Los efectos psicopatológicos. Estos varían según su nivel de decibeles. A más de 60 decibeles pueden tener efectos como dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado, la agitación respiratoria y de la aceleración del pulso y taquicardias, el aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. Eso también puede causar menor irrigación a mayor actividad muscular. Los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y de la espalda. Y por supuesto, a más de 85 decibeles, estos efectos van a ser mucho más graves, ya que tenemos aquí la disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis, el aumento de colesterol de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos
pueden llegar a causar hasta un infarto. Aumenta la glucosa en la sangre. En los enfermos de diabetes, la elevación de glucosa de manera continua puede ocasionar complicaciones, como deben saber, medicamento a largo plazo. En los efectos psicológicos, estos pueden causar insomnio y dificultad para conciliar el sueño, fatiga, estrés, irritabilidad y agresividad, histeria y neurosis, aislamiento social y fatiga o falta de deseo sexual, inhibición sexual. Entre otros efectos no auditivos. Estos pueden ser efectos sobre el sueño, efectos sobre la conducta, efectos en la memoria o efectos en la atención. Todos estos igualmente de graves. En los efectos sobre el sueño, el ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están dormidos, por supuesto. El sueño es una actividad que ocupa 1/3 de nuestras vidas y no nos permite descansar, ordenar y proyectar nuestro consciente. En los efectos sobre la conducta, el ruido produce alteraciones en la conducta momentáneas, las cuales consisten en agresividad o mostrar a un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Los efectos en la memoria. En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha demostrado que existe un mayor rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos a ruidos, debido a que produce crecimiento en la activación del sujeto, y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, produce sobre una activación traducida en el descenso de rendimiento. Y los efectos en la atención. El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo que éste se pierda en otros, perdiendo la concentración de la actividad. Hablando más un poco de los equipos de medición de ruido, es muy importante el sonómetro. Los sonómetros son usados para conocer los niveles de ruido que pueden estar siendo emitidos por una actividad específica en una zona. Algo muy importante es que los sonómetros deben tener las características descritas en las normas técnicas peruanas y estar calibradas por la institución acreditados ante el INDECOPI. Hay dos tipos, ¿no?, de sonómetros, uno que es el análogo y otro que es el digital. La mayor diferencia entre estos se encuentra en la velocidad de respuesta. La más rápida está en los sonómetros digitales y la más lenta está en los sonómetros análogos. También existe tres clases de sonómetros, dependiendo de su precisión en la medida del sonido. Por ejemplo, tenemos la de clase 0, que es un instrumento solo para laboratorios acústicos, ¿no? Son extremadamente precisos y solo se utiliza en aplicación de laboratorio y como en investigación. En clase 1 tiene una precisión de 1 decibel y son cada vez más utilizados, ¿no?, para cualquier tipo de aplicación. Y el de clase 2 es un instrumento de uso general e industrial, ¿no? Tiene una precisión de 2 decibeles. Se utilizan para medidas de ruido que no requieren, ¿no?, un grado de exactitud muy elevado. En cuanto a las conclusiones, ¿no? En conclusión, para poder entender los conceptos de ruido ambiental, habría que ver la diferencia entre sonido y ruido, ¿no? Como nos dice acá, el sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido, agua, paredes, etc., que se propaga en forma de ondas y que es percibido por el oído humano, mientras que el ruido es todo sonido no deseado, que perjudique o afecte a la salud de las personas. Entonces, contaminación por ruido vendría a ser, el ruido puede definirse como sonido no deseado o como cualquier sonido indeseable debido a que interfiere con la conversación y la audición. La definición de ruido como sonido indeseable implica que puede tener efectos nocivos sobre los seres humanos y su medio ambiente, además de que puede perturbar la fauna
y los sistemas ecológicos en general. También es muy importante conocer los conceptos y definiciones que están en la resolución ministerial número 227, aprobada en 2013 por el Ministerio del Ambiente, que nos describe e indican la manera correcta de cómo monitorear el ruido ambiental, ¿no? En esta resolución ministerial nos hablan de conceptos para poder entender lo que es el ruido ambiental. Eso sería todo. Muchas gracias.